Mason, siendo un alfa de nivel S, solo salía con betas. Para acercarme a él, no dudé en usar medicamentos y disfrazarme de beta. En nuestro círculo, todos pensaban que solo estaba jugando con él. Pero al final, no solo logró centrarse en mí, sino que también se casó conmigo. Cuando los amigos preguntaban, él respondía con una sonrisa fría. En esta vida, jamás tocaré a un omega, esas criaturas delicadas que solo usan feromonas para seducir. Mason odiaba a los omegas, tanto que, incluso frente a su pareja destinada cuyo aroma feromonal encajaba perfectamente con el suyo, podía atravesar sin pestañear la glándula de la otra persona con un solo corte. Antes de que Mason descubriera que yo era omega, dejé firmado el acuerdo de divorcio y escapé de noche. Cuando Mason me encontró, la glándula en la nuca me ardía débilmente por la supresión prolongada del medicamento, y mis feromonas brotaban descontroladas como locas. Pero suspiré aliviado, porque comparado con los alfes acechantes, Mason, que odiaba a los omegas, era un mal menor. Pero ¿qué era esa mirada excitada y enrojecida en sus ojos? Recibí el mensaje de Mason mientras aún trabajaba horas extras. 2 palabras directas y concisas. ¿Dónde? Contesté honestamente, en la oficina. Mason envió una dirección, voy para allá. Su mensaje de voz tenía una mezcla eléctrica y se notaba su impaciencia. Guardé el archivo sin terminar y apagué la computadora. Antes de salir, saqué de mi maletín una jeringa y sin dudarla me inyecté en la glándula de la nuca. La zona que ardía se apagó violentamente con el líquido frío. Me dolió tanto que tardé varios minutos en poder enderezarme. Con tantos años de medicación frecuente, mi cuerpo había desarrollado resistencia. Y la glándula reprimida protestaba cada vez más fuerte. No tenía otra opción que aumentar la dosis. La dirección que Mason me dio era un bar en el centro de la ciudad. Al encontrar su privado, ya desde afuera olía fuerte a feromonas omega, dulces y empalagosas. No entré de inmediato, me encendí un cigarrillo. La nicotina se mezclaba con mi respiración agitada y quemaba mis pulmones. Por dentro, se oían voces. Viejo, tus feromonas me encantan. Viejo, morderé y te convertiré en mi omega. Estaba tan concentrado escuchando al rincón, que de repente unas manos rápidas me quitaron el cigarrillo a punto de apagarse de la boca. Me giré y vi una cara sonriente. Era Michael, amigo de la infancia de Mason, y ahora su rival acérrimo. Su voz era calmada, pero yo sentía mala intención. ¿No vas a entrar? ¿Confías tanto en Mason? Desde que Mason alcanzó la mayoría de edad, su familia lo presionó para buscar un omega para un matrimonio arreglado. Cuando la presión fue máxima, Mason y yo nos casamos en secreto. Hasta hace unos meses, cuando Mason, sin contacto con omegas por largo tiempo, desarrolló un síndrome de desorden feromonal. Esta enfermedad no es tan grave ni tan leve. Por un lado, no es necesario medicarse, basta con marcar un omega para equilibrarlo. Pero si no se trata, el aumento excesivo de feromonas puede hacer que la persona enloquezca. Cuanto más alto el nivel de alfa, peor es el efecto, puede incluso morir por un estallido corporal. Henry, ¿quieres apostar conmigo? Fruncí el ceño. ¿Apostar qué? Michael sonrió. Si Mason saldrá ileso esta vez. Aburrido. Michael negó con la cabeza. Esta vez es diferente. ¿Sabes qué es la pareja destinada? En este mundo, cada alfa y omega tienen diferente grado de compatibilidad feromonal. Y solo existe una pareja destinada con una afinidad perfecta al 100%. De entre miles de millones de personas, solo hay una, y encontrarla es casi imposible. Pero si se encuentran, nadie puede resistirse a la atracción fatal de las feromonas entre pareja destinada. Michael es un ejemplo. Aunque estaba casado, por error o destino, encontró a su pareja destinada. Abandonó esposa e hijos sin dudar, solo le importaba la otra persona. Apreté el puño y me acerqué para abrir la puerta, pero Michael me sujetó del brazo para detenerme. ¿Qué pasa? ¿Ya te rindes? Miré su mano huesuda en mi muñeca con desprecio. Suéltame. Michael quiso decir algo más. De repente, un ruido fuerte, como de un objeto pesado cayendo, retumbó desde dentro, seguido por un grito de dolor. La puerta se abrió. Mason estaba apoyado en la pared, con los ojos inyectados en sangre, la camisa arrugada y desabotonada, y el sudor deslizándose por su pecho blanco como la nieve. Estaba raro verlo tan desarreglado. Me miró y emitió un leve sonido. ¿Por qué tardaste tanto? Lo dejé apoyarse en mí y respondí en voz baja. Había tráfico. Donde Mason no podía ver.
Miré con desafío a Michael y le dije sin palabras, perdiste. Michael se puso pálido y sin pensar en nada más, gritó un nombre y entró apresurado al privado. No pude evitar sentir curiosidad por la relación entre él y el Omega dentro de la habitación. Puse a Mason en el asiento trasero del coche. Justo cuando iba a cerrar la puerta, Mason me jaló adentro. Me abrazó fuerte y se inclinó hacia mi oído diciendo, no te muevas, déjame abrazarte un rato. Ese Omega que se puso caliente hace un rato es realmente asqueroso. Tú eres mejor. Eres un beta mejor. Bajé la cabeza, tratando de ignorar ese aroma fresco a azalea que Mason desprendía. Los betas no pueden oler las feromonas. No sabía qué sentir en el fondo, si alegría o tristeza. Mason seguía odiando a los omegas como siempre, incluso a su pareja destinada con feromonas perfectamente compatibles no le hacía excepción. Mason, ¿por qué odias tanto a los omegas? Al decir eso, me sorprendí a mí mismo por haber preguntado lo que tenía en mente. Mason y yo no éramos tan cercanos como para abrirnos así. Él había salido con muchos betas, y yo solo tuve suerte. Justo cuando su familia lo presionaba para casarse, Mason necesitaba urgentemente una esposa beta de fachada para romper otro compromiso. Probablemente Mason estaba un poco ebrio, no estaba muy consciente. Solo olfateaba mi cuello una y otra vez. Pronto no pude pensar en nada más, porque Mason me preguntó, ¿qué olor tienes? Quizá las feromonas de alto nivel que él emitía eran demasiado fuertes. Aunque me había medicado, unas pocas feromonas aún se escaparon. Me apresuré a explicarle. Me puse perfume. Mason no dudó. Para prevenir, siempre uso un perfume parecido a mis feromonas. Al llegar a casa, Mason se molestó por el aroma omega que se había impregnado accidentalmente en su cuerpo. Aunque estaba tan borracho que apenas podía levantarse de la cama, insistió en bañarse. Tuve que atender pacientemente a este señorito para que se diera su baño. A la mañana siguiente, cuando sonó la alarma, sentí un dolor de cabeza insoportable. Preparé el desayuno y también hice una sopa para aliviar la resaca de Mason. Cuando puse todo sobre la mesa, Mason bajó las escaleras lentamente. Me abrazó por detrás, con los ojos casi cerrados, y me besó la cabeza una y otra vez. Hoy no es fin de semana, ¿por qué te levantas tan temprano? Vacilé un momento, pero respondí con sinceridad. El presidente nos pidió que fuéramos a la vieja mansión. No voy. La voz de Mason se volvió mucho más fría. Se podía sentir cómo bajaba la presión a su alrededor. No hacía falta preguntar. Sabía perfectamente por qué el viejo nos mandaba llamar. Mason siempre ha sido rebelde desde niño. Cada vez que hacía enojar al viejo, este terminaba frustrado sin poder hacer nada. Ahora que yo estoy en el medio, el viejo tiene a quien desquitarse. Mi teléfono casi explota con llamadas de personas que no han visto a Mason. Y como el viejo es mi jefe y también mi suegro, no puedo ignorar las llamadas. Sin alternativa, tuve que calmar a Mason. Entré al dormitorio y lo encontré recostado con los ojos cerrados. Decidí jugármela y le di un beso en los labios. Casi al instante, Mason abrió los ojos. No resistió ni se movió, dejándome ponerlo rojo y jadeando. Al final, Mason soltó una risita fría y dijo con indiferencia, no intentes hacer trucos, no me funcionarán. Si quieres que regrese, regresa tú solo. Pero sus feromonas alfa, que repentinamente subieron de nivel, ya lo delataban. Aunque otros lo describan como impredecible y difícil, en realidad es fácil de calmar. No importa si rechaza con palabras, solo hay que oler sus feromonas. Así fue como lo conquisté al principio. Al principio le daba regalos como chocolates y paletas. Él se quejaba que eran baratos, pero su aroma de azalea delicada delataba que le gustaban. Después, cuando intenté tomar su mano, la apartó de inmediato. Si no hubiera sido porque olí la azalea intensificada, habría pensado que no le gustaba. Luego, cuando lo besé, ni se diga. Mason pensaba que yo era beta y no podía oler sus feromonas, así que no se contenía. Cuando el sol se puso, Mason finalmente manejó para llevarme a la vieja mansión. Me apoyé en mi cintura destrozada, quejándome sin parar. Ahora Mason no era de esos que se calman con un simple beso. Y no podía usar feromonas para tranquilizarlo, porque en ese aspecto siempre era muy duro. Le encantaba poner la glándula de la nuca frente a mí para que la oliera, y me preguntaba una y otra vez, ¿lo hueles? ¿Qué olor es? Desde que conozco a Mason, casi todo el tiempo huelo esa fragancia fresca y elegante de azalea, pero solo puedo responder, no lo huelo.
No sé qué es. Mason se enojaba como si eso fuera una ofensa, cada vez más molesto. Yo no entendía que le molestaba tanto. No esperaba encontrar invitados en la vieja mansión tan tarde. La sala estaba iluminada. Michael estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá, con gafas de marco dorado, concentrado leyendo unos documentos. A su lado estaba un chico pequeño, vestido con un traje blanco con botones de diamante, impecable en su vestir, pero llevaba una venda en la mano izquierda, que desentonaba un poco. Probablemente ese era el omega de pareja destinada con feromonas perfectamente compatibles con Mason. Al verlos, Mason se puso furioso y empezó a insultar a Michael. ¿Quién diablos dejó entrar a esa bestia? El viejo entró cojeando y regañó. Hijo ingrato, ¿cómo hablas? Mason se puso firme, no escuchó y fue directo a pelear con Michael. La pelea terminó cuando el viejo mandó a unos guardias a sujetar a Mason y cerraron la puerta del piso. El viejo se sentó, preocupado. Resulta que Mason y Michael eran tan amigos que compartían ropa, pero se distanciaron cuando las dos empresas en las que trabajaban tuvieron un conflicto en un proyecto conjunto, y Michael, en complicidad con otros, traicionó a Mason. Mason odia la traición y el engaño por encima de todo. La ruptura de la alianza entre las empresas fue consecuencia directa de ese acto, y el viejo no se opuso. Pero ahora la situación era distinta. El hermano de Michael, Daniel, que acaba de volver del extranjero, es la pareja destinada de Mason. Es quien puede curar la enfermedad de Mason y salvarle la vida. El viejo cambió su tono y se dirigió a Michael con cortesía. Michael, el viejo es así, no te lo tomes a mal. Luego me dijo, Henry, no necesitas buscar socios para ese proyecto que tienes en mano. Michael, vamos a cederte un 70% de ganancias. Considérelo una compensación por haber herido a Daniel. Michael aceptó sin rechistar. El edificio parecía estar a punto de derrumbarse, pero quién sabe, Mason ya tenía nuevas relaciones. Después de despedir a los invitados, la sala quedó en completo silencio. Yo tampoco tenía ánimos de seguir fingiendo cordialidad, así que fui directo al grano. ¿Por qué estás tan seguro de que Daniel va a funcionar? El viejo soltó un bufido. Si ni siquiera él puede, entonces no hay nadie en este mundo que pueda salvar a Mason. Después de todo, se trataba de su pareja destinada, con un 100% de compatibilidad de feromonas. Pero ese día, Mason, no terminé la frase, pero el viejo ya había entendido a qué me refería. Le hizo una seña al mayordomo, quien sacó su móvil, encontró un vídeo y me lo mostró. Era la grabación del día en el bar, dentro del reservado. Al principio, Mason no apartó a Daniel, lo dejó acercarse, lo dejó abrazarlo, e incluso permitió que le diera un beso en el cuello. El vídeo se cortaba ahí, aunque el intento terminó en fracaso. Comparado con otros omegas que ni siquiera podían acercarse a Mason, Daniel ya era todo un logro. Nadie puede resistirse al vínculo de una pareja destinada. Mason tarde o temprano cederá. Es solo cuestión de tiempo. El viejo, al ver que yo seguía mirando el vídeo con el ceño fruncido, me dijo, guarda esos celos ridículos. Nada es más importante que la vida del viejo. Aunque yo no te lo diga, tú sabes perfectamente que él tiene que ir al hospital cada semana. Su médico dijo que las feromonas acumuladas en su cuerpo ya superaron con creces el límite. Un mal humor inexplicable me invadió. Instintivamente saqué la cajetilla de cigarrillos del bolsillo, pero al ver la mirada fría del viejo, volví a guardarla sin encender nada. Tras un silencio, el viejo dejó su taza de té, me miró y preguntó, Henry, ¿no se acerca ya el periodo de sensibilidad de Mason? Fue entonces que comprendí sus intenciones. Todo mi cuerpo se tensó. Mason tuvo una gran pelea con el viejo. Este decidió retomar el control de la empresa sin consultarlo, así que Mason, furioso, renunció sin más. Llevaba días encerrado en casa, comiendo y durmiendo más de lo normal. Claramente eran señales de que su periodo de sensibilidad estaba por llegar. Él también lo notó y me pidió que le preparara la maleta con antelación. Durante ese periodo, un alfa pierde completamente la conciencia. Se vuelve violento, peligroso, como una bestia en celo cuyo único instinto es marcar a un omega. Por eso, los alfes sin pareja suelen tener un refugio aislado para pasar ese trance. Aunque Mason y yo estábamos casados, como yo, era un beta, él siempre prefería encerrarse en el refugio. La noche antes de irse, Mason me buscó sin descanso. Su cuerpo ardía contra el mío,
pero por dentro yo solo sentía un frío terrible que nada podía calentar. Entre el deseo y la confusión, lo abracé, y sin saber por qué, tomé su rostro entre mis manos y susurré: «Mason, ¿podrías no irte?». Mason alzó una ceja con desconfianza. «Yo puedo ayudarte a pasar el periodo de sensibilidad, puedo hacerlo». Aún aumentando la dosis, no podía reprimir completamente esa glándula bajo la cicatriz en mi nuca. Mis feromonas golpeaban con furia, pero no lograban encontrar una salida. Seguro me veía fatal en ese momento. Con los párpados rojos, los ojos húmedos, la vista nublada. Ya ni siquiera podía ver el rostro de Mason con claridad. Desde el inicio, siempre supe que lo nuestro era como un reflejo en el agua, una ilusión, que el final estaba destinado a ser la separación. Pero llegado el día, me sorprendió descubrir que no quería dejarlo ir. Quizás porque me veía tan patético. Mason detuvo sus movimientos y me abrazó suavemente, consolándome: «Tranquilo, no digas tonterías. Tú eres un beta, no podrías soportar el periodo de un alfa. Espérame a que regrese». Yo miré el cajón bajo el armario. Allí estaba el acuerdo de divorcio ya firmado. «Lo siento, Mason, no voy a esperarte». Después de que Mason se fue, puse el acuerdo de divorcio en un lugar bien visible. Empaqué las pocas cosas que tenía y me mudé a un hotel barato que no pedía identificación. Yo conocía la ubicación del refugio de Mason, no porque él me la hubiera confiado voluntariamente, sino porque en varias ocasiones, cuando su cuerpo ya no resistía durante el periodo de sensibilidad, perdía la razón y me llamaba, me daba la dirección, me suplicaba que fuera, lloraba, rogaba, hacía de todo. Era un Mason completamente distinto al que todos conocían. Una vez le mencioné esto, pero supongo que siempre me vio como alguien dócil e inofensivo, así que no le dio importancia. Jamás se le ocurrió que un conejito como yo también podía tener colmillos afilados, y que llegaría el día en que le clavaría uno. Le dije al viejo dónde estaba el refugio. Debería haber enviado a Daniel a esconderse allí antes de que llegara Mason. Esos refugios están hechos con materiales especiales. Una vez que el alfa entra y se cierra la puerta, hasta que no termina el periodo de sensibilidad, nadie puede entrar ni salir. Y frente a una pareja destinada con compatibilidad absoluta, por muy fuerte que sea Mason, no podrá resistirse. Aunque, cuando recupere la conciencia, lo más probable es que yo sea el primero en pagar las consecuencias. Pasé medio mes tirado en el hotel, hasta que me llegó la noticia de la bancarrota. Yo le había dado al viejo la dirección del refugio. A cambio, él me contó por qué Mason odiaba tanto a los omegas. Su padre había huido con un omega con quien tenía alta compatibilidad, y su madre omega se volvió loca. Pasaba los días torturando a Mason de todas las maneras posibles. Todo eso era un secreto. Fuera de la familia, todos creían que Mason había quedado huérfano desde pequeño y que fue criado por su abuelo. El viejo no me lo habría contado si no hubiera estado desesperado. Y la razón por la que Mason nunca pudo perdonar la traición de Michael, era también por culpa de un omega. Fue su esposa omega quien lo convenció de traicionar a Mason por un poco de dinero. Yo conocía bien el carácter de Mason. Siempre devolvía cada agravio. No había hecho nada contra Michael solo por los viejos tiempos. ¿Michael creía que con un omega podía resucitar de entre los muertos? ¡Qué iluso! Era otra traición más. Era cavarse su propia tumba. Si no hubiera hecho eso, quizás el grupo habría sobrevivido unos días más. Pasé 3 días esperando en el aeropuerto. Y por fin lo vi. Michael, acompañado de su esposa Omega Joseph, tratando de huir al extranjero. Antes, con su poder y dinero, se habían ganado el odio de muchos. Pero ahora que habían caído en desgracia, todos sus trapos sucios estaban saliendo a la luz. Y hoy, con deudas por todos lados, eran objetivo de todos. Yo solo le pasé a los acreedores la ubicación de Michael. No solo no logró escapar, sino que acabó recibiendo una paliza que casi lo deja muerto. En un callejón oscuro, Michael ya apenas respiraba, pero aún así protegía con todo su cuerpo a su esposa Omega. Al ver esa escena, sentí un asco inexplicable. Aún así, me acerqué y le aplaudí lentamente. Michael alzó la cabeza, me miró con los dientes apretados y dijo: ¿Viniste a burlarte de mí? No, negué con la cabeza, con una cara de inocencia absoluta. Vine a ayudarte. Saqué una tarjeta de mi bolsillo y, mirándole a Joseph, el omega acurrucado entre sus brazos, dije: aquí tienes 1 millón. ¿Quieres el dinero?
¿O prefieres quedarte con este hombre inútil que ni puede protegerse solo? Se ve que no la estaban pasando bien últimamente. Joseph, criado entre lujos, ni lo pensó, estiró la mano hacia la tarjeta. Yo la aplasté con el pie. Y mientras sus chillidos agudos retumbaban en el callejón, ya no pude aguantar más y le grité. ¿Tiraste a tu esposa y a tu hijo por una basura como esta, solo porque era tu pareja destinada? Las pupilas de Michael se contrajeron. ¿Quién eres tú? Le agarré la cara con fuerza. Mírame bien a los ojos. ¿No te resultan familiares? ¿No te recuerdan a alguien? Ah, Matthew, la exesposa de Michael, el Omega que él traicionó, y el único que alguna vez trató bien a este hijo ilegítimo que soy yo. Michael y Matthew se casaron por un matrimonio arreglado entre familias. Al principio, Michael lo trataba bien. Incluso tuvieron un hijo juntos y llevaban una vida bastante feliz, hasta que apareció Joseph, su pareja destinada. A partir de entonces, todo lo relacionado con Joseph volvía a Michael un idiota sin juicio. Por una falsa historia de secuestro montada por Joseph, Michael cayó. Tras la caída, dejó que Joseph humillara a Matthew y a su hijo sin piedad. Hasta que, incapaces de soportarlo más, ambos se lanzaron por una ventana. Yo estaba estudiando en una ciudad a miles de kilómetros. Cuando volví, ya era demasiado tarde. Tras la muerte de mi madre, la familia me rechazó por ser un Omega defectuoso, y no quisieron reconocerme sin importar qué. Fue Matthew quien me recogió y me crió. Él me convirtió en quien soy. ¿Y qué hizo mal Matthew? ¿Acaso merecía morir así, él y su hijo, mientras Michael celebraba una nueva boda como si nada? Mi querido hermano, tan bueno, ¿por qué tuvo que acabar así? Los ojos de Michael se llenaron de sangre. No lo sabía. Es verdad que los hundí, pero nunca quise que Matthew muriera. Tampoco sabía que Joseph los había matado. Si lo hubiera sabido, jamás lo habría permitido. Al fin y al cabo, eran mi esposa y mi hijo. Qué asco me daba su falso remordimiento. A lo lejos, se oyeron sirenas de patrulla. Agité la tarjeta en mi mano y, mirando a Joseph, comenté con fingida pena. Qué lástima. Se me olvidó que en la cárcel no aceptan tarjetas. Durante años, recopilé pruebas de cómo Joseph había envenenado la vida de Matthew. Para ser sincero, Joseph nunca fue muy listo, dejó rastros por todos lados. ¿Y Michael, tan astuto como era, de verdad no se dio cuenta? Imposible. Pensando en eso, me invadió una paciencia inesperada. Ah, por cierto, añadí, ¿nunca te preguntaste cómo fue que Mason descubrió tan rápido que tú y el tío de Joseph estaban desviando fondos en secreto? Sin esperar respuesta, sonreí. Fui yo quien lo delató. Ya no quedaba nada que explicar. Yo me disfracé de Beta y me acerqué a Mason. Por esta venganza de sangre. Salí del callejón y me encendí un cigarro. La venganza estaba consumada. Y, aún así, no sentí alivio. La montaña del odio había sido removida, pero yo ya estaba agotado. Todavía podía oír a Michael gritar con rabia. Henry, no te creas tan listo. ¿Sabes a quién manipulaste? Mason no te lo va a perdonar. Si me atrevía a hacer todo esto, es porque sabía que ya no había marcha atrás. Pero aún no había encontrado a Daniel. Él y Mason, en plena etapa de sensibilidad, ¿habrán llegado tan lejos? Muy probablemente, ya fue marcado de por vida. Investigué. Daniel no estaba relacionado con nada del pasado. Si a Mason le importaba, quizá lo dejaría ir. Con el viento rasgándome el rostro, yo mismo no sabía qué sentía. Al día siguiente, salí un momento a comer. Cuando regresé, vi que el ruinoso hotel donde me alojaba estaba rodeado por una docena de guardaespaldas. En medio de la multitud, destacando como un halcón entre palomas, estaba Mason, con un abrigo gris oscuro, apoyado en su porche panamera, el rostro oculto entre sombras. Escuchaba con expresión gélida el informe interminable de uno de sus hombres. A la tenue luz del encendedor, su cara parecía la de un dios del castigo, oscura, peligrosa. Después de un rato, soltó una risa baja, con una voz grave cargada de ira contenida. Si ya sabemos dónde está, no debe haber ido muy lejos. Búsquenlo. Aunque tengan que levantar el suelo, quiero que me lo encuentren. Mi corazón dio un vuelco. Sentí que me faltaba el aire. El Mason que recordaba, incluso enfadado, seguía manteniendo la compostura de un joven bien educado. Pero nunca lo había visto así. Solo con estar ahí de pie, ya parecía una bestia sedienta de sangre. Y la situación era aún peor de lo que imaginaba.
Estos días no había seguido usando los supresores. Mi habitación apestaba a mis feromonas. Y en la mesa aún quedaban restos del inhibidor para omegas. Si habían llegado hasta aquí, esa habitación ya habría sido revisada. Eso significaba que Mason ahora sabía que fui yo quien le reveló al viejo la ubicación del refugio. Y también sabía que soy un omega, que todo este tiempo lo había engañado. Solo con esos 2 delitos, ya podría matarme 1000 veces. Pensando en eso, ni siquiera me importaron mis maletas. Aproveché que aún no me habían visto, y me escabullí por el callejón más cercano. Desde que le diagnosticaron el síndrome de desorden feromonal, los periodos de sensibilidad de Mason se volvieron cada vez más insoportables. Los supresores no le sirven para nada. La acumulación de feromonas mezclada con el deseo que nunca se calma, se transforma en una fuerza destructiva enorme. Cada vez que Mason despertaba del dolor, los muebles dentro del refugio estaban destrozados, ninguno quedaba intacto. Incluso las paredes, hechas de material especial, tenían abolladuras y baches. Cuando Henry se ofreció a ayudarlo a pasar esos periodos, Mason tuvo que admitir que casi aceptó, porque cada vez que le llega la sensibilidad, su mente solo piensa en Henry, queriendo abrazarlo por detrás, queriendo morder su cuello. Antes, cuando estaban juntos, lo había pensado, pero Henry siempre ponía como excusa que tenía una lesión en el cuello y no le permitía morderlo. Quería encerrarlo para que no pudiera negarse, para poder hacer lo que quisiera con él. Quería hacerlo llorar, pero ahora no podía. Su nivel de feromonas ya era alto, y con el desorden, era aún más incontrolable. Definitivamente no era algo que un beta como Henry pudiera soportar. Henry moriría, pero pronto habría solución. El hospital donde había invertido estaba a punto de desarrollar un medicamento efectivo. Cuando sus feromonas estén bajo control, querrá que Henry lo acompañe en cada periodo de sensibilidad. En algún momento, Henry ya había ocupado todo su corazón, y ni siquiera él lo esperaba. ¿Cómo podía un simple beta tener tanto encanto? Conoció a Henry porque Henry le chocó por detrás con el auto. En ese momento, Michael iba de copiloto, sin cinturón, y salió volando contra el parabrisas. Cuando bajó del auto, Michael le gritó a Henry sin parar, pero Henry parecía no escuchar. Solo preguntó si quería reportar a la policía o arreglarlo entre ellos. Después de una pausa, sin esperar respuesta, dijo, mejor arreglémoslo, tengo prisa. Sacó su código de WeChat y explicó, agrega mi WeChat para facilitar el pago después. Entonces Mason entendió que ese tipo iba directo contra él. No era raro, desde pequeño, Mason siempre había sido alguien codiciado por muchos. Mason lo examinó de arriba a abajo. Alto, delgado, piel clara, y aunque parecía frío incluso para una simple charla, la punta roja de sus orejas mostraba que no estaba tan tranquilo como parecía. En cuanto a apariencia, era el tipo que Mason prefería. Entonces preguntó, ¿eres beta? Henry asintió, y Mason decidió agregarlo en WeChat sin dudar. Después, Henry lo invitó varias veces a salir, y según Mason, era demasiado puro para ser alguien con quien pudiera jugar casualmente. Así que Mason cortó el contacto. Pero Henry no se rindió y entró a la empresa de Mason para perseguirlo. Mason vio su currículum, graduado de posgrado, prácticas en grandes empresas, buen rendimiento, bastante capaz. Salieron juntos de viaje de trabajo. Henry le llevaba paraguas cuando llovía y le celebraba su cumpleaños. Mason no es un santo, no podía resistirse. Poco a poco se hicieron pareja. Henry era realmente puro. A pesar de sentirse muy avergonzado, siempre tomaba su mano, lo abrazaba y lo besaba. Intentaba atraerlo de 1000 maneras, pero de forma torpe, sin considerar las consecuencias. Decidir casarse con Henry fue porque lo presionaron a casarse con un omega, y Mason estaba desesperado. Pero Mason pensó, si fuera con alguno de sus betas anteriores, no lo habría aceptado. Esos betas solo querían dinero o poder. Pero Henry era diferente. Solo quería a Mason. Nunca le pidió nada, ni siquiera esperaba regalos. Él mismo usaba su salario para comprarle presentes. Incluso en el matrimonio, firmó un acuerdo prenupcial sin pedir nada, ni un centavo de las propiedades de Mason. En ese momento, Mason pensó, ¿por qué Henry es tan obediente? Si algún día se separaban y Henry enfrentaba problemas, ¿quién lo protegería? Cuando los amigos de Mason decían que solo estaba jugando con Henry y que no era sincero, Henry los escuchaba en silencio.
Mason, al ver que Henry no reaccionaba, se molestaba más, pero al despedirse, Henry le tomaba el dedo y lo calmaba. No importa, estar a tu lado ahora ya es suficiente para mí. De repente, Mason sintió su corazón latir con fuerza, como un tambor, causándole dolor. No podía enfadarse, solo sentía culpa y dolor. Henry lo amaba tanto, de forma tan humilde que incluso renunciaba a su dignidad. Al final pensó, quizás podría aceptar estar con Henry toda la vida, pero Mason jamás imaginó que Henry le había estado mintiendo todo el tiempo. En su periodo de sensibilidad, Daniel apareció en su refugio. Para mantener la cordura, Mason se cortó el brazo con pedazos de una taza rota. Gritó ordenándole a Daniel que se fuera. Daniel, pequeño y débil, incapaz de mantenerse de pie, parecía entender lo que Mason sentía. Con burla dijo, «Viejo, ¿no estarás pensando todavía en ese beta? ¿Sabes por qué estoy aquí? Gracias a Henry, abuelo solo le dio dinero y él contó todo. Dime, ¿qué tiene ese despreciable beta para que te importe tanto?» Mason ardía en ira. «Cállate, ¿con qué derecho? ¿Cómo podía Daniel difamar a Henry, al hombre que lo amaba con todo el corazón?» Mason no creyó ni una palabra. Cuando volvió en sí, tenía los fragmentos clavados en la glándula de Daniel. Sangre brotó a borbotones, y con un grito lastimoso, Daniel cayó al suelo sin moverse. Mason solo se limpió la sangre de las manos con un pañuelo, con fastidio. Solo Dios sabe cómo aguantó hasta que terminó el periodo de sensibilidad. Esa etapa se volvió una pesadilla que temía recordar. Mason ni siquiera pudo curar sus heridas. Corrió a casa y no encontró a Henry, sino un acuerdo de divorcio firmado por él. Antes de encontrar a Henry, Mason recibió noticias de que Joseph, la esposa de Michael, había sido encarcelada, y que Henry era la causa de eso. De boca de Joseph, Mason supo que Henry era el hermano de Matthew, que nunca se acercó a él por amor, sino para usarlo y vengar a Matthew. Mason se rió con amargura, no sabía cómo Henry podía seguir hiriéndolo así. Entonces, en el pequeño hotel donde vivía Henry, Mason olió las feromonas. Romero, el mismo aroma del perfume de Henry. Ni siquiera su identidad beta era real. En ese momento, sonó el teléfono. Mason contestó, era el profesor encargado de desarrollar el medicamento para suprimir las feromonas. El medicamento está listo, ¿puede venir? No es necesario, respondió Mason con una risa fría. No lo necesito. Mason aún me encontró. Sin un centavo. No sé cuánto caminé, hasta que me detuve frente a un pequeño restaurante con un cartel de empleo pegado en la puerta. Ese día, estaba ocupado dentro del restaurante, con la mente nublada. La glándula con el parche supresor me molestaba mucho, hinchada y dolorida. Los efectos secundarios por años de medicación excesiva me golpearon de golpe. Alguien se paró frente a mí. Sosteniendo el menú, pregunté sin pensar qué quería pedir. Al levantar la vista, vi a Mason. Me miraba con una sonrisa que no sabía si era amable o cruel. No vengo a pedir comida, vengo a buscar a alguien. Por un momento, no supe si estaba alucinando. ¿No vas a decir nada? Su voz era fría, como llena de hielo. Vio el parche en mi cuello, y su sonrisa se desvaneció lentamente, como si recordara algo. En ese instante, me recuperé y salí corriendo. Mason no me persiguió, solo se quedó ahí, con una mirada oscura y difícil de interpretar. Era escalofriante, no me atreví a mirar atrás. En la calle, no sé cuándo aparecieron varios alfa alrededor de mí, mirándome con ojos hambrientos. Al principio no entendía, hasta que olí el fuerte aroma de mis feromonas. Varios alfa empezaron a agitarse, listos para atacar. Sin pensar, di media vuelta y salí corriendo. Ni hablar. Preferiría que Mason me destrozara antes que caer en manos de estos alfa, que por mis feromonas ya casi no tienen control. Al llegar frente a Mason, no pude frenar y choqué contra su pecho. Sentí que mis huesos se derritieron. Mason no se movió por un rato. Cuando por fin recuperé fuerzas para mirar, me sujetó contra la pared. De inmediato, me arrancó el parche del cuello, y sus colmillos se clavaron en mi piel. Una oleada fuerte y dominante de feromonas alfa entró en mi cuerpo. Me resistí instintivamente, pero me apretó aún más. Era demasiado. Sentí que cada pulgada de mi piel era invadida por esas feromonas. No pude aguantar más y perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, Mason me había llevado a la villa donde vivíamos después del matrimonio. El cuello me dolía mucho.
Me miré en el espejo y vi múltiples marcas de mordidas apiladas sobre mi glándula. No podía contar cuántas veces Mason me había mordido. Me asusté mucho. Escuché ruido afuera, y Mason entró con ropa cómoda de casa. Si ya despertaste, baja a comer, dijo con voz calmada. Tenía muchas preguntas, pero temía hablar y molestarlo, sobre todo por lo que él me había hecho. No hubo oportunidad de hablar después de que él terminó de comer y salió. Salí corriendo tras él, pero los guardias en la puerta me detuvieron. Solo pude ver cómo Mason se subía al auto y se iba sin darme ni una mirada. Mason no volvió en varios días. Solo los sirvientes entraban y salían, guardando cosas en el refrigerador. Abrí y sentí que todo se oscurecía. Dentro había todo lo necesario para el periodo de sensibilidad de un alfa. Una idea horrible y absurda nació en mi mente, y no quise pensar más. Una semana después, vi a Mason otra vez. Esta vez, sin pensarlo, tomé la iniciativa y le dije, Mason, ¿podemos hablar? Se rió con sarcasmo, dejó el traje, volvió al sofá, y levantó la barbilla para que hablara. Mordí mis labios y elegí bien las palabras. Mason, te pido perdón. Si eso puede calmarte, puedes matarme, pero, ¿qué significa que me tengas encerrado aquí? Él se rió frío. Has vengado tu gran rencor y quieres morir en paz. No, me tumbó en el sofá y se acercó a mi oído, con voz amenazante. Te digo que ni hablar. Mi periodo sensible es estos días. Prepárate, come bien, que no te desmayes. No podía creer que mi suposición fuera cierta. Mason, mira bien, soy un omega, lo que más detestas. El omega que nunca tocarías en esta vida. Mason sonrió despreocupado. Mi regla de no tocar omegas hace tiempo se rompió. ¿No la rompiste tú misma? Entré en pánico y dije sin pensar. Ve con Daniel. Él es tu pareja predestinada. Él es más adecuado. Eso tocó un nervio en Mason. Se puso serio. ¿Quieres que busque a otro? Me apretó la muñeca hasta que dolió y sus labios tocaron mi glándula. No dudé que si mordía otra vez, la glándula se dañaría. Supe que estaba enojado porque le conté al abuelo la ubicación del refugio. Lo calmé. Abuelo, solo pensé en ti. Los médicos dijeron que si no marcas a un omega pronto, tus feromonas se descontrolarán y tu vida estará en peligro. Era verdad. Mason no me creyó. ¿No eres omega tú? Olí la fragancia de azalea de Mason cada vez más fuerte y casi desesperado dije. No puedo, Mason, no puedo más. Por favor, no hagas esto. Soy un omega defectuoso. Suplicar no funcionó, así que amenacé. Mason, obligar a un omega es ilegal. Somos esposos. Tienes la obligación de acompañarme en esto. Repliqué. Ya estamos divorciados. No he firmado eso. Esas palabras apagaron mi última esperanza. Mason se acercó a mi glándula, la olió y comentó. Tu feromona huele mucho mejor que un perfume. En la noche, me escondí en el armario, sin atreverse a respirar. La luz entraba por una rendija y mostraba mis marcas moradas y azules. Escuché pasos afuera y la voz ronca de Mason. Cariño, sal, sé bueno. Si no sales, cuando te encuentre, te castigaré. Mi corazón cayó al suelo y solo podía rezar para no ser encontrado. De repente, la puerta se abrió y la luz me cegó. Escuché la risa siniestra de Mason. Te encontré. Las lágrimas brotaron sin control, pero no pedí piedad. Sabía que suplicarle solo empeoraría las cosas. Nada es más aterrador que el periodo sensible de un alfa. Llevaba ya 4 días y Mason casi me estaba matando. Después del periodo sensible de Mason, me llevaron al hospital. Los médicos y enfermeras evitaban acercarse demasiado a mí, porque el aroma de un alfa de nivel S que emanaba de mí era demasiado fuerte y asfixiante. Pasé más de 2 semanas recuperándome, hasta que finalmente mejoré. Mason vio que no intentaba escapar y que ya estaba más calmado. Ese día que salí del hospital, vino a recogerme alguien que decía ser subordinado de Mason. Llevaba máscara y gorra, cubriéndose bien el rostro, pero yo lo reconocí al instante. Era Michael. En ese entonces lo mantuve cerca porque pensaba que matarlo sería demasiado fácil para él, pero ahora veo que ese problema hay que eliminarlo. No lo delaté, sino que, mientras no miraba, escondí un cuchillo de fruta de la mesa en la manga, luego lo seguí fuera del hospital y subí al auto. Me senté en el asiento trasero, apretando el cuchillo en la mano, listo para actuar. De repente, Michael aceleró el auto. Entonces noté que varios vehículos nos estaban siguiendo. No sé por qué, casi como un instinto,
Volví a guardar el cuchillo en la manga. Llegamos a un lugar desierto, y Michael se vio obligado a detenerse. Maldijo y dejó de fingir, poniendo el cuchillo en mi cuello mientras bajaba del auto. Al ver a Mason bajarse del vehículo delante, Michael sonrió con sarcasmo. Mason, ¿desde cuándo te gusta hacer el ridículo? ¿Te importa tanto porque él te cortó la glándula de tu hermano? ¿Y él? Él es frío y sin sentimientos, no tiene nada por ti. Mason me miró con ojos oscuros, apretando los dientes. Déjalo ir. ¿Qué condiciones tienes? Michael se rió aún más fuerte. Está bien, quiero que te acompañe en la tumba. Para mi sorpresa, Mason accedió. Tomó un cuchillo de sus hombres y quiso clavárselo a sí mismo. Michael se sorprendió, y mientras Mason estaba distraído, yo apuñalé su mano con el cuchillo. El dolor hizo que Michael soltara la fuerza, y aproveché para liberarme. Mason reaccionó rápido, con una mano me atrajo hacia él, con la otra detuvo el cuchillo que Michael intentaba usar de nuevo. El caos se desató, pero pronto todo volvió a calmarse. Los guardias que Mason trajo redujeron a Michael. Y en mis ojos, solo había sangre goteando de la mano de Mason. Mason me llevó a casa y se fue al hospital. Su herida en la mano era profunda y necesitaba puntos. No volvió hasta el día siguiente. Yo desayunaba cuando Mason puso frente a mí un vídeo de vigilancia del hospital. Era la cámara de la habitación, y mostraba claramente que yo escondía el cuchillo de fruta. Eso significaba que desde entonces ya sabía que Michael venía con malas intenciones. Mason preguntó, si lo sabías, ¿por qué te fuiste con él? Bajé la cabeza y fingí sorpresa. Se me olvidó que había cámaras. Pensaba usar eso para incriminar a Michael por secuestro. No había sinceridad en mi voz. Mason frunció el ceño. ¿Sabes que casi mueres? Yo sí lo sabía, pero no me importaba. Pensaba que, aunque muriera con Michael, no me importaría. Después de todo, era una vida inútil, ya había vengado y no tenía a quien aferrarme. Si moría, Mason estaría en paz. ¿No era eso mejor? Pero ahora, he cambiado de idea. En realidad, cuando Mason me alcanzó en el auto y vi en el espejo retrovisor su preocupación, algo cambió en mí. Pensaba que Mason me odiaba, pero no parecía así. Miré su mano izquierda vendada y dije sin responderle, abuelo, Michael está equivocado. No soy insensible ni frío. Ese día me mostró el vídeo de la caja VIP del bar, donde te vi besar a Daniel. Me dolió mucho. Mason se quedó sorprendido y respondió torpemente, ¿no puedes ver que fue un mal ángulo? No hubo beso. Me acerqué a él. Te usé, te engañé, pero también te quiero de verdad. Esos sentimientos que ocultaba en lo profundo, por fin vieron la luz. Y Mason no tuvo que responder. Él ya me lo había dicho antes. En ese momento me preguntó, ¿sabes a qué huele mi feromona? A azalea. Y el lenguaje de la azalea es, solo te pertenezco a ti.